Gracias, Señor, porque mi esposa está atenta. Ese es el nombre de la serie. Ya, muy bien. Misericordia que corrige. ¿Ya? El apóstol Pablo se encuentra con esta iglesia de los Corintios, una iglesia llena de dones, llena de conocimiento, pero con una falta de un carácter cristiano, de llevar el Evangelio a todas las áreas de la vida, incluso al área chica. ¿Ya? Y en el día de hoy incluye la cama, el Evangelio. Incluye la cama matrimonial. ¿Ya? Para comenzar entonces déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos son timberanos aquí? Que les gusta, explico, en redes sociales está esta discusión como ¿qué es mejor, el invierno o el verano? Entonces hay gente como yo que nos gusta el frío, disfrutamos el frío, eso, aguante invierno. Y otros que prefieren el verano, esos son los team verano, ¿ya? Team verano. Bueno, con los fríos que ha hecho últimamente, el team verano está ganando cada vez más adeptos. Pero ya los quiero ver en enero, cuando hayan 40 grados. Se van a acordar del team invierno. ¿Ya? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque lo que vamos a hablar hoy día se parece a la luz del sol. Una vez escuché a un médico decir que los seres humanos tenemos el comportamiento de los animales mamíferos. Sí, somos mamíferos. Durante el invierno tendemos a guardarnos y dormir. ¿Ya ha pasado eso? Invierno, me guardo y duermo. ¿Ya? Pero con el calor de la primavera y el verano, salimos más y estamos más activos. Como los conejitos así en el campo. ¿Ya? Más calorcito. Porque el calor del sol puede ser un gran aliado para la salud humana. Además de activarnos, ahí como dice el sol como aliado, además de activarnos, fortalece los huesos. Sí, fortalece los huesos. Nos ayuda a producir una importante vitamina, que es la vitamina D. Vitamina D. Y fortalece las defensas naturales del cuerpo. Así que si usted, paso el dato entre paréntesis, trabaja o está encerrada mucho tiempo, aproveche el sol de la mañana y salga lagartijear. Se pone como lagartija y tome sol porque le va a hacer bien. ¿Ya? Sin embargo, este aliado puede ser tan dañino para el cuerpo humano si se toma de forma inadecuada. El otro lado. Produciendo quemaduras a la piel. ¿Alguien se ha quemado en verano? Sí, me queda rojo, duele, después hay que echarse aloe vera o algo así. Daños de envejecimiento en las células. Sí, el sol quema las células y las envejece y podría llegar hasta causar la muerte por cáncer de piel. Así que tome solcito, pero con moderación. Bueno, la pregunta es, ¿cómo un mismo elemento puede producir beneficios y daños al ser humano? Todo depende de cómo es recibida la luz solar. Bueno, del mismo modo el apóstol Pablo instruye a los cristianos de Corinto respecto del sexo, el cual puede ser una práctica que lleva al creyente a quemarse o a experimentar un don de Dios, según como lo lleve a cabo. Hoy veremos el sexo como un don de Dios para el matrimonio. Por eso decimos que Dios celebra el sexo matrimonial. Lo celebra como bendición de la intimidad y como santificación del matrimonio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tu iglesia puede observar lo que tú has diseñado, lo que tú has creado,
Incluso este tema que a veces ha sido esquivo, no se habla o no se hablaba en las iglesias, Señor, gracias porque está en tu palabra, es tu palabra santa y tú quieres que hablemos de sexo esta mañana. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ministrándonos, Señor. Que rompas tal vez ideas que la cultura ha querido poner en nuestra mente, en nuestro corazón, ideas pecaminosas que tal vez recibimos como herencia de una crianza, y que seas tú, Señor, instruyéndonos para reflejar esa bendición gloriosa tuya, aún en el sexo matrimonial. Espíritu Santo, cubre tu dignidad y sé con tu gracia ministrando a tu pueblo esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Dios celebra el sexo matrimonial como bendición de la intimidad. Y es lo que vamos a estar viendo en la primera parte. El sexo matrimonial entre un hombre y una mujer es la forma como Dios bendice la práctica sexual humana como un don suyo. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarle a los corintios. Los corintios vivían rodeados de una cultura quizá muy parecida a la nuestra, donde existía un libertinaje sexual, era un puerto, llegaban muchos marinos, después de semanas, meses navegando, iban y buscaban prostitutas inmediatamente. Y había un comercio muy floreciente, un comercio sexual muy floreciente. Y para los corintios, incluso cristianos, parecía como algo normal. Por eso que el apóstol Pablo tiene que instruir para que el evangelio llegue, como decimos, hasta el área chica, a todos los aspectos de la vida. Y él quiere que entiendan que el sexo matrimonial entre un hombre y una mujer es la forma como Dios bendice la práctica sexual humana como un don suyo. Y esto lo vemos en los versículos 1 y 2. Mira en tu Biblia ahí, si no tienes Biblia, por favor, tenemos varias Biblias allá en el rincón que puedes tomar para ir consultando el texto. Versículo 1 y 2. En cuanto a las cosas de que me escribieron, miren qué importante, los mismos corintios le escribieron al apóstol. Ayúdenos con esto, pastor. Bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ya hemos dicho que la otra manera de práctica sexual que los corintios conocían era la manera inmoral, ¿cierto? Por eso Pablo le dice por causa de las inmoralidades. Y estuvimos revisando domingos atrás qué significaba una práctica sexual inmoral. En resumen, toda relación sexual que está fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Si se realiza fuera de eso, la Biblia lo considera como una práctica sexual inmoral, pecaminosa. Entonces el apóstol Pablo los instruye en la manera correcta que Dios aprueba. Fíjense como dice el versículo 2, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. La expresión su propia y su propio indican exclusividad. Exclusividad. Marido, soy exclusivamente para ti, mujer. Mujer, eres exclusivamente para mí. El hombre y la mujer debían entonces manifestar públicamente su entrega mutua del uno al otro, para que todos los testigos tuvieran bien claro a quién le corresponde tal o cual mujer o tal o cual hombre. Esto no era un acuerdo para callar. Oye, ¿ya? ¿Sí? ¿Los dos? Ya, listo. Y nadie más se enteró y nadie más sabe. No, tiene que quedar claro. Ese hombre le corresponde a esa mujer le corresponde ese hombre. Por eso dice que cada uno tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido.
hay una exclusividad. Significa que todos los demás y todas las demás quedan excluidas de ese hombre. Excluidas. Cuando el hombre y la mujer se unen en este matrimonio, le están diciendo a todos los demás, los pretendientes y pretendientas, no, pretendientes también, pero mujeres, le está diciendo, chao, me quedo con ella, y ella me quedo con él. ¿Ya? Eso es exclusividad, exclusividad. Luego en el versículo 7, miren lo que dice el apóstol Pablo, versículo 7. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Él era soltero. ¿Ya? No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Mire qué linda palabra. Don, un regalo de Dios. Don. Unos de una manera y otros de otra. Pablo recibe su soltería como un don de Dios. El apóstol Pablo diría, gracias Señor, me has dado el don de permanecer soltero sin ningún problema, vivo de esta manera, soy feliz. Y a otros hombres y mujeres les has dado el don de vivir el matrimonio. ¿Ya? Y probablemente el apóstol Pablo diría, no es mi don, no me anden buscando pareja, no es mi don. Fui llamado y vivo el don de la soltería, y así como ustedes fueron llamados y viven el don de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, que se reservan el sexo exclusivamente el uno para el otro. De hecho, esto no lo inventó el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesús lo dice en Mateo 19:11. Si quiere, anótelo por ahí, lo busca después. ¿Ya? Que esto se trata de un don, y dice que al que le ha sido dado, que lo tome. Que lo tome. Entonces, fíjese las características de esta unión sexual matrimonial. Es exclusiva. Es un don dado por Dios. Amados hermanos, es importante que entendamos que Dios no está en contra del sexo. Cuando yo era chico, a veces escuchaba, no, eso es cochino. Eso es del diablo, no se habla. El diablo no sería capaz de crear algo tan hermoso. Eso lo creó el Señor. Y como Él lo diseñó, es santo. Y es una bendición. Dios creó el sexo para la humanidad, pero como autor tiene derecho a ordenarlo e indicar de qué manera ha de practicarse para que sea de bendición para el hombre y la mujer. Es como el médico que nos da instrucciones para aprovechar los beneficios de la luz solar y no quemarnos por ella. ¿Cómo se llama? Dermatólogo, ¿no? Dermatólogo. Él sabe. Y te dice, déjalo así, a tal hora, a tal hora. No se ande exponiendo tanto. El problema es que desde los años 60, ¿quién vivieron los 60 aquí? ¿Algunos sí? ¿Ya? Y como que la hacen así, ¿eh? Algo. Estaba guaguita. Ya. Desde los años 60 en adelante, en la época de los hippies, nuestra cultura ha experimentado una revolución sexual, queriendo desplazar a Dios, el deseo y ejercicio del sexo, como algo creado por Él, y vivirlo simplemente como un apetito más del cuerpo, que debe ser satisfecho, y a esta altura se habla como un derecho humano. Quiero satisfacer mi deseo sexual y es mi derecho. Desde los años 60 empezó todo este movimiento. Queridos, vivir el sexo de esta manera es como entrar en la consulta del médico, tomar su lista de instrucciones y arrugarlo, romperlo y tirárselo en la cara. Y decir, voy a tomar el sol como yo quiera. Y elegir quemarse con el sol, sabiendo que produce la muerte por cáncer de piel. Cada vez es más frecuente encontrar, incluso hoy en día, iglesias modernas, siglo XXI,
a cristianos conviviendo con su pololo o pololas. Somos cristianos, ¿sí? Y nos vamos con el pololo, con la polola, haciendo vida sexual de matrimonio sin estar casados. O familias cristianas, esto lo he escuchado, que aprueban que sus jóvenes hijos e hijas tengan relaciones sexuales con su pololo o polola antes del matrimonio. Que los tiempos cambiaron, dicen. Entonces, tenemos que actualizar nuestra manera de vivir el sexo, no como la Biblia, sino como el mundo lo dice. Eso es lo que los corintios pensaban, lo que la cultura me dice, no lo que el Evangelio me está presentando. De esa manera estamos promoviendo un sexo que termina por quemar en vez de ser un don de Dios. No es lo mismo que un joven le diga a su polola y viceversa, para callado, en secreto, te amo y prometo ser fiel. En lo secreto de un cuarto, donde nadie más se enteró, que comprometerse con temor reverente delante de sus padres, ante Dios y su iglesia, de amarla y respetarla, así como Cristo amó a la iglesia. No es lo mismo. Esa entrega sexual en secreto corre el riesgo de ser un uso temporal de la persona para satisfacerse personalmente, hasta que de pronto todo se derrumbó dentro de mí, y todo se cae, o incluso se encuentre un mejor reemplazo. Queridos, ¿cuál es la manera como estamos entendiendo el sexo? ¿Como nos indica la cultura o como nos lo indica el Señor? Por eso, dígale que está a su lado. Si estás casado o casada, comunica el Evangelio a tu esposo o esposa en la intimidad. Si no lo estás, guárdate exclusivamente para quien vaya a ser tu esposo o esposa. Paréntesis, si es que tienes el don y llamado para el matrimonio. Porque bien podrías tener el don y llamado para la soltería. Y no habría nada de malo en eso. ¿Ya? Bien, hemos visto entonces que Dios celebra el sexo matrimonial como bendición de la intimidad. ¿Ya? Así que matrimonio, ya sabe, después de puede dar la gracia, orar al Señor y alabarlo. Ahora vamos a ver, Dios celebra el sexo matrimonial como santificación del matrimonio. Otra de las cosas que Pablo quiere que los corintios sepan, entiendan, les quede claro es que el sexo matrimonial cristiano es una práctica que refleja la belleza del Evangelio. ¿Cómo así? Sí. Belleza, refleja la belleza del Evangelio. Versículos 3 y 4. Esto es totalmente contracultural para la época e inspirado por el Espíritu Santo. Versículos 3 y 4. Que el marido cumpla su deber con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, no se me enojen. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Para los dos lados. En el ejercicio del sexo matrimonial cristiano, la práctica sexual se centra en el otro, no en uno mismo. Marido y mujer están llamados a cumplir su deber para con su cónyuge. Esto significa una renuncia del propio cuerpo como algo que yo poseo para mí y busco mi propia satisfacción. Y le entrego autoridad sobre mi cuerpo a mi cónyuge para su gozo. Lo cual era, entre paréntesis, dato histórico, súper fuerte para la época, en que el derecho romano, vemos un abogado, en que el derecho romano consideraba la patria potestad, o sea,
el hombre, el marido, el papá, tenía derecho sobre toda su familia y sobre el cuerpo. Y él podía incluso decir, ya, este hijo se portó mal, muere. Voy a matar y no había ningún problema. Y el Evangelio le está diciendo, Señor, su mujer tiene derecho sobre su mujer. Por lo menos desde el punto de vista sexual. ¿Ya? Entonces, significa una renuncia del propio cuerpo como algo que yo poseo para mí y busco mi propia satisfacción. Eso sería egocentrismo. Y le entrego autoridad sobre mi cuerpo a mi cónyuge para su gozo. Igual que el Evangelio nos invita a salir del egocentrismo, mirándome el ombligo, y ejercitar el otrocentrismo. Tú estás primero. Otra persona es primero. Fíjense en el versículo 5. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Casi como hagan un contrato. Y si no, muéstrenle el contrato. Oye, a un tiempo no vamos. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. La abstinencia sexual en el matrimonio cristiano es algo que se acuerda mutuamente y por un tiempo limitado para enfocarse en la oración. Un marido o una mujer no deben obligar a la abstinencia sexual a su cónyuge. No tiene que cortarle el agua, el gas, la luz, todo eso. Porque incluso esto abre puertas de tentación a Satanás por falta de dominio propio. De modo que el ejercicio del sexo matrimonial cristiano es algo que protege incluso al matrimonio de posibles tentaciones sexuales. O sea, favorece la pureza sexual. La favorece. La misma idea está en el versículo 9, al final. Pero si carecen de dominio propio, cásense. Que mejor es casarse que quemarse. Amada iglesia, ¿cómo los casados, cómo estamos ejerciendo nuestra sexualidad? Y los solteros y los que van para el matrimonio, aprendan de lo que la Biblia dice. ¿Cómo estamos ejerciendo nuestra sexualidad? En nuestra cultura muchos hombres juegan a dar atención, palabras bonitas, amor romántico para conseguir sexo. Sexo rápido. Y al revés, muchas mujeres juegan a dar sexo para conseguir atención, palabras bonitas y amor romántico a cambio. El sexo se ha vuelto una forma de manipular, de controlar. Basta mirar la publicidad, ¿cierto? Las artes visuales. Venden un producto, pero una persona semidesnuda ofreciéndote tal o cual producto para enganchar. Pero esto incluso, esta forma de manipular y controlar, se puede ver en la intimidad de un matrimonio cristiano. Como ya dije, cortar el agua, la luz, el gas, obligar a la abstinencia sexual. Esto se habla y se menciona como un castigo al cónyuge, obligándolo a la abstinencia sexual para que se comporte o haga lo que él o ella desea. Vaya así, ya. Ya no va. Puede cortar el agua, no obligar. Hasta que te comportes como yo deseo que te comportes. Los hombres suelen preocuparse por su propia satisfacción física, sin esperar o dar aquello que su mujer emocionalmente necesita para estar. El famoso 1, 2, 3 ya la papa. No es así. O no debería ser. A veces hombres maltratan verbalmente a su mujer todo el día.
o no le ayudan en nada. Y ella termina reventada y cansada cuando llega la noche. Y después exigen a la noche que se le cumpla su deber. Porque en la iglesia leímos que tiene que cumplir su deber. Está en la Biblia también. Lamentablemente, llevando a veces a una relación sexual forzada, que en vez de ser bendición, termina maldiciéndose. Mujeres que viven también comparando secretamente a su marido con otros. Lo menosprecian o exponen sus debilidades frente a los demás. No, si esté así, esté acá, esté allá. Y fantasean por dentro con una relación adúltera. Me merezco algo mejor. Alguien mejor. Alguien como tal o cual actor de cine. Amada iglesia, ¿estamos glorificando a Dios en nuestros cuerpos? Como terminaba el capítulo 6, versículo 20, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo. ¿Lo estamos glorificando? ¿Dios celebraría el sexo matrimonial que estamos practicando? O tal vez no. Peguémonos una repasada y dígale al que está al otro lado ahora, si estás casado o casada, comunica el evangelio a tu esposo o esposa en la intimidad. Si no lo estás, guárdate exclusivamente para que él vaya a ser tu esposo. Paréntesis, si es que tienes el llamado al matrimonio. El sexo matrimonial cristiano es un acto de comunicación conyugal del evangelio. Si no me quieren, se lo explico. Así como Dios lo diseñó y lo bendice, comunica aspectos del evangelio que viene a restaurar aquello que el pecado ha dañado. Jesús es el esposo de la iglesia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesús es el esposo de la iglesia. Él es el esposo que llevó en su cuerpo todo pecado, incluso sexual, de su esposa, de la iglesia. Sí, siempre decimos, todo pecado fue cargado en el cuerpo de Jesús. ¿Pecado sexual también? Sí, pecado sexual también. Para sanar, liberar y restaurar su sexualidad de la inmoralidad pecaminosa. Cuando fue a la cruz, le dijo a todo el universo que amaba exclusivamente a su esposa, la iglesia, aunque fuera imperfecta. Y se entregaba a sí mismo por ella y para ella en la desnudez de su cuerpo y alma, para que Dios fuera glorificado y ella fuera bendecida con su amor. Él es el marido que la pone a ella primero, buscando su bien y no le exige nada a cambio. Solo esperar cautivar con su amor y gracia a su esposa la iglesia. Estos son los aspectos del evangelio que podemos comunicar con el poder del Espíritu Santo en el sexo matrimonial cristiano. Dos pecadores e imperfectos, amándose con la gracia que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Eso glorifica a Dios y Él lo celebra para su gloria. ¿Cómo podemos poner en práctica esto entonces? Primero, tener en claro de que el matrimonio comienza con una declaración pública de exclusiva unidad conyugal. Hoy día están de moda los me percibo. Soy soltero y me percibo casado con mi polola. Entonces, vivimos como matrimonio. Y en el Evangelio no es así. ¿Ya? El matrimonio es un acto público. Comienza con una declaración pública de exclusiva unidad conyugal. Queda súper claro qué hombre corresponde a qué mujer y qué mujer a qué hombre.
¿De qué otra forma también podemos reflejar estos aspectos del Evangelio? Como dice el versículo 5, no se priven el uno al otro por causa de la tentación satánica y falta de dominio propio. Así que cortar la luz, el agua y el gas es jugar con fuego. Y podemos estar ahí entregando a Satanás al que se le corte. Y el versículo 7, al final del versículo 7, nos dice: no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. El matrimonio expresa un don recibido de Dios. No es un permiso para usar al otro, es un don de Dios que se recibe de parte de Dios para expresar el Evangelio, aún en la intimidad. Para ir terminando entonces, ¿cómo un mismo elemento puede producir beneficios y daños al ser humano? Lo vimos con el sol, por ejemplo. Todo depende de cómo es recibida la luz solar. Del mismo modo, el apóstol Pablo instruye a los corintios respecto del sexo, el cual puede ser una práctica que lleva al creyente a quemarse o a experimentar un don de Dios según cómo lo lleve a cabo. ¿Cómo respondes hoy al llamado que Dios hace de vivir el sexo matrimonial cristiano? Digamos todos juntos ese argumento definitivo. Si estás casado o casada, comunica el Evangelio a tu esposo o esposa en la intimidad. Si no lo estás, guárdate exclusivamente para quien vaya a ser tu esposo o esposa, si es que has recibido el llamado del don del matrimonio. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque algo que tal vez la cultura, la sociedad ha mal entendido o ha querido hacer mal uso, tú lo redimes en Cristo. Señor bendito, esta enseñanza quizá muchos la hubiésemos querido recibir en nuestro tiempo de juventud para haber evitado tantas cosas, Señor. Sin embargo, ahí está Jesús. Tú nos muestras cómo al ir a la cruz tomó todos nuestros pecados, también los pecados sexuales, Señor. Por eso esta mañana nos arrepentimos por haber usado el sexo, Señor, con pecado. Y te damos gracias, Señor, porque Jesús, el esposo, el marido, purifica y santifica a su iglesia. Y sabemos que en Él todo pecado nuestro ha sido perdonado. Y por medio de Él tú nos vuelves a mirar, Señor, con pureza, con santidad. Yo te ruego, Señor, esta mañana, por aquellos que quizá cargan o llevan, Señor, en su corazón la tristeza de no haber vivido un sexo de esta manera. Que tu Evangelio, Señor, traiga el consuelo y puedan ver, Señor, que aún tú sabiendo todas estas cosas, de antemano nos escogiste para ser la esposa de tu Hijo y entregaste el precioso tesoro más valioso del cielo, que era tu Hijo amado, para rescatarnos, para lavarnos y santificarnos, Señor. Y un día la iglesia, todos los que formamos la iglesia, seremos entregados como la novia del Cordero para celebrar esa unión, esa boda de amor eterno en tu presencia, Señor. Padre, yo te ruego que traigas sanidad si hay
daño por pecado sexual, tal vez cometido en contra de alguien, que tú traigas sanidad, que traigas restauración también, Señor. Si alguno cometió pecado sexual, y que traigas libertad, Señor. Si alguno está atrapado bajo un pecado sexual. Porque todo ello, Señor, lo puedes hacer en el poder de tu Espíritu Santo. Porque Cristo en la cruz venció todos esos pecados y nos declara limpios y lavados con su sangre. Padre, oro también por los matrimonios. Señor, que podamos vivir el sexo como tú lo has diseñado, Señor, para tu gloria. Que sea algo que refleje el Evangelio, Señor. No exigencia, sino entrega. Una entrega el uno al otro, Señor. Y oro también por quienes viven la soltería, Señor. Gracias porque tú repartes dones a cada uno de acuerdo como tú quieres, Señor. Padre, oramos por ellos para que sigan viviendo su estado de soltería para tu gloria, Señor. También guardándose de toda tentación pecaminosa, Señor. Y aquellos que le has dado el don del matrimonio y todavía no conocen a quién va a ser su esposo o esposa, guárdales, Señor. Guárdales. Y si están comprometidos, igualmente guárdales, Señor, para que puedan recibir este don, este regalo, en ese momento que tú has diseñado para bendición del matrimonio, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Vamos a